Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Vamos a leer dos versículos, versículos 31 y 32. Dice la palabra del Señor así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una vez más, dice la palabra del Señor así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Ser discípulo, hermanos, no es una opción, es algo imprescindible. Si alguien, hermanos, quiere entrar en el reino de Dios, tiene que ser discípulo. Oiga lo que dijo Jesús, hermanos: Id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones. Y quiero que le ponga mucha atención a la enseñanza de esta noche, hermanos, porque voy a tratar de explicar, hermanos, con todo el fundamento de las Escrituras, el por qué muchas personas, hermanos, llegan a la iglesia y no pueden ser discípulos. Fíjense bien, hay una extraña barrera, hay un extraño bloqueo, hay algo ahí, y les voy a decir cómo se llama ese bloqueo. Se llama soberbia. Hemos estado hablando de la soberbia últimamente. La enseñanza de esta noche, hermanos, tiene mucho que ver con esto. Diríamos que esa es una enseñanza paralela a las enseñanzas anteriores. Hay un estorbo, hermanos, muy grande que impide que muchos sean discípulos. Muchos ni siquiera lo notan que lo tienen, pero ahí está y se hace evidente. Muchos, honestamente les digo, hermanos, no pueden ser discípulos. Se ve, hermanos, que aunque sí lo respetan a uno como humano, digámoslo así, respetan lo que uno predica, lo que uno enseña, de eso, hermanos, a que alguien se convierta en discípulo, estamos hablando, hermanos, de una diferencia abismal, como ustedes lo van a ver en esta noche. Ser discípulo, hermanos, va mucho más allá de una simple admiración por la palabra. Va mucho más allá que una simple admiración de la persona que la predica. Va mucho más allá, hermanos, que una simple comprensión de lo que se está diciendo. Alguien puede decir: no, yo entiendo muy bien y estoy de acuerdo totalmente con lo que ahí se predica. Eso, hermanos, no quiere decir que usted sea discípulo. Eso, hermanos, que usted diga: no, yo reconozco que el hermano Héctor es un siervo de Dios, eso no lo convierte en discípulo. Y aunque usted, hermano, se impresione: ¡ala, qué tremendo! ¡Qué profundo! ¡Es admirable! Muy bien. Todo eso, hermanos, a usted no lo convierte en discípulo. Y ya van a ver ustedes, hermanos, qué es lo que lo hace a uno discípulo. Y el asunto, hermanos, vuelvo a repetir, es que ser discípulo no es optativo, hermano. No es cuestión de que si yo quiero o no quiero. Es que el que no se haga discípulo, hermano, no va a ver a Dios nunca. Ser discípulo, hermanos, es un requisito imprescindible. Es hermanos, determinante. El Señor Jesucristo dijo, hermanos: id y haced discípulos. Y voy a hablar de muchos aspectos, hermanos, de un discípulo. Y de veras, hermanos, me sorprende, pero uno se puede dar cuenta. Es muy fácil, hermanos, detectar cuando alguien, hermanos, no tiene ninguna intención de hacerse discípulo. Y le voy a decir, no estoy hablando, hermanos, de un caso muy aislado. Son muchos casos dentro de la misma iglesia. De quienes, hermanos, de veras no quieren ser discípulos. Quizás no lo digan, hermanos, o quizás digan lo contrario: no, yo sí quiero ser discípulo. Puede ser que alguien diga lo contrario, pero el problema, hermanos, no está en que lo diga. El problema, hermanos, está en los efectos, en lo que se está produciendo en ellos, sus reacciones. Y un discípulo, hermanos, tiene características bien definidas en las Escrituras. Para comenzar, hermanos, voy a comenzar con esto. Un discípulo, hermanos, es alguien que se deja enseñar, que se deja corregir, que se deja formar. Cuando alguien, hermanos, no se deja enseñar, entonces, hermanos, comencemos por ahí. De veras no tiene madera para ser discípulo. Para ser un discípulo, hermanos, en primer lugar, yo tengo que admitir que hay un maestro. Mi pregunta, hermanos, es: ¿cómo vamos a ser discípulos si no reconocemos un maestro? No va a ser usted discípulo del aire. No sé si me entienden, hermanos. ¿O puede usted ser discípulo del aire? ¿O me va a decir usted aquí en esta noche: no, yo soy discípulo, pero de Cristo?
el discipulado, hermanos, tiene que ver con personas objetivas que tenemos en ese momento enfrente de nosotros. El Señor Jesucristo tuvo sus discípulos cuando Él estuvo aquí. No sé si me entienden, hermanos. Pero Él ya no puede hacer más discípulos. Porque el discípulo, hermanos, es de un trato, es el contacto directo con un maestro, con su ejemplo. Pablo era un maestro, por eso decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo tenía sus discípulos. Había un discípulo que se llamaba Marcos, había un discípulo llamado Timoteo, había un discípulo y había muchos discípulos, hermanos. Y Jesucristo, hermanos, dio la facultad, hermanos, pero recuérdense que un maestro no es constituido por sí mismo, no lo constituye una academia teológica. Un verdadero maestro, hermanos, enviado del cielo, es constituido por Dios en cuanto al ministerio de Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, a sus discípulos le dijo, id y haced discípulos, pero no dijo, id y que se hagan mis discípulos. No sé si me entienden, hermanos. Id y haced discípulos. El trabajo de hacer discípulos, hermanos, era de los apóstoles. Vuelvo a repetir, hermanos. El discípulo, hermanos, tiene que estar en contacto directo con su maestro. El Señor Jesucristo dijo un día esto: no puede el discípulo ser más que su maestro, ni el siervo más que su señor. El día, hermanos, que alguien llega a la iglesia y llega a pensar en su corazón que tiene la misma capacidad de quien le enseña, ya no es un discípulo. Cuando alguien, hermano, llega a la iglesia y cree, como dijo un día, dijo una persona que llegó hace algunos años, llegó una persona y se puso por ahí atrás y así de brazos cruzados con una media sonrisa en la boca, dijo, lo que hace el hermano Héctor aquí es fácil hacerlo, dijo. Entonces pregunté yo, ¿y qué estoy haciendo yo? Dije, yo nada. El que lo está haciendo todo aquí es Dios. ¿Saben qué dijo Jesucristo, hermanos? Oigan ustedes, hermanos, qué tremendo. Nuestro mismo Señor Jesucristo, Él no se arrogó la facultad de hacer Él mismo sus discípulos. ¿Saben qué dijo Jesucristo, hermanos? Todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Los que el Señor le manda a uno, hermanos, como maestro, es Él quien los ha mandado y no es uno quien los consigue. Yo no fui a buscar, hermanos, a ver quién quiere hacerse mi discípulo. Miren, eso no lo puedo hacer yo. Pero vuelvo a repetir, hermanos, un discípulo, hermanos, tiene que tener el reconocimiento de un magisterio. Si alguien, hermanos, miren, pretende ser discípulo del aire, o discípulo de la Biblia, o discípulo, hermanos, de alguien que no le puede corregir, porque la Biblia no lo puede regañar a usted, o lo puede regañar a usted la Biblia. La Biblia contiene muchas exhortaciones, pero hay muchas cosas específicas en nuestra vida, hermanos, que deben ser amonestadas en el momento. En ese momento usted no va a tener una Biblia que le va a estar regañando, que va a estar hablando. Un maestro sí. Las correcciones, hermanos, por medio de un maestro están allí. Y ya van a ver que la Biblia lo respalda, porque todo lo que usted me oye, lo voy a respaldar con las Escrituras. Lo que yo quiero en esta noche, hermanos, es dejar claro que no todas las personas que llegan a la iglesia, hermanos, tienen madera para ser discípulos. Y se echa de ver, hermanos, que la soberbia de muchos les estorba para llegar a ser discípulos verdaderos. Un discípulo, hermanos, en primer lugar, la humildad que le caracteriza a su posición. Algún día probablemente sea maestro, pero todos tenemos que ser discípulos. En un momento dado tenemos que ser discípulos. Y un discípulo, hermanos, su humildad le admite ser enseñado. Es muy atento. Cuando el maestro habla, cuando es enseñado, no parpadea. No está pensando en otra cosa porque no quiere perder un detalle de lo que le está siendo enseñado. Es atento. La Biblia dice, hermanos, cuando fueres a la casa de Dios, se supone que Cristo ya no está todos los días en la casa de Dios. Jesús, pues en persona no está, pero dice, cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír, dice, que para ofrecer el sacrificio de los necios. El sacrificio de los necios, hermanos, es lo que uno dice, porque a todos nos gusta, a todo el mundo, hermano, le gusta ser oído. Todo el mundo quiere que los demás oigan lo que pensamos, nuestras opiniones, lo que nosotros, las ideas que tenemos. A todo el mundo le gusta, hermanos, que los demás aplaudan sus ideas, sus alcances, su iniciativa, su capacidad, su inteligencia. Todo el mundo, hermanos, busca eso. Pero un discípulo, hermanos, tiene la capacidad, tiene la particularidad, hermanos, que aprende, le gusta aprender.
es todo oídos siempre. El apóstol Pedro erró varias veces en ese sentido. El apóstol Pedro, hermano, le costaba quedarse callado. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo lo amonestó el último día y le dijo: Pedro, cuando tú eras joven te ceñías y hacías lo que querías. No, hermanos, el Señor Jesucristo no podía pasar desapercibido un detalle tan importante como este. Pedro, hermano, durante toda la carrera era alguien, hermanos, que siempre resultaba con opiniones, con ideas, y él quería mangonear a Jesús. Lo hizo varias veces. Le voy a contar un caso. Un día el Señor, hermanos, jaló a Pedro, Jacobo y Juan y se los llevó a un monte, y allá aparte, donde no estaban los demás, en un monte así apartado, se llegó con ellos y manifestó su gloria y se transfiguró. Y en la transfiguración, hermanos, el Señor apareció con Moisés y Elías. Miren, hermanos, ante semejante gloria y ante semejante, hermanos, manifestación de Dios, es de quedarse mudo, es de quedarse atento, mire, hermano, y estar solo ojos, atónito, y solo oídos, y estar atento, hermanos. Y oiga lo que hace Pedro, hermanos. Solo mira aquella manifestación. Señor, ¿no quieres que hagamos una enramada, una para ti, una para Moisés y otra para Elías? Qué desagradable eso, hermanos. Qué feo. Dejó un mal sabor eso. No se hizo esperar la reprensión del cielo, hermanos. ¡Pam! Un trueno y la voz de Dios: este es mi Hijo amado, a él oíd. Así dijo la voz del cielo, hermanos. Dios reclamó el respeto y la obediencia a quien era el maestro en ese momento. No sé si me entienden, hermanos. ¿Por qué tuvo que esperar Pedro eso? Qué desagradable. Y le costó quitar esa maña, hermanos, porque cuando alguien tiene ese tipo de maña, no fácilmente la quita. A Pedro le costó, hermanos, quitarse esa maña. Lo hizo varias veces. Un día, hermanos, fíjense que el Señor Jesucristo llamó a Pedro por ahí y le comenzó a hablar. Y en eso Juan, el discípulo amado, se acercó por ahí y andaba por ahí algo cerca. Se puso por ahí a distancia, era muy prudente, pero algo cerca, pero a distancia. Y el Señor estaba hablando con Pedro. Por supuesto que Jesús ya sabía que Juan estaba por ahí algo cerca. Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, pastorea mis corderos. Pero fíjense, hermanos, que cuando el Señor terminó esa plática, Pedro estaba un poco incómodo, hermanos, y le molestaba que Juan estuviese algo cerca. No quedó un soberbio, hermanos. Al maestro no le molestaba, pero a este sí le molestaba. El Señor estaba tranquilo, no le molesta. El Señor no tiene egoísmo, hermanos, en absoluto. Pero el otro sí está molesto y le cae mal ver al otro ahí cerca. Como que dice, no es con vos, ¿va? Entonces viene, hermanos, Pedro y no se aguanta y abre su boca como la abrió muchas veces. Y le dice: Señor, le digo, ¿y qué de este? Le dijo. Y vino el Señor, hermanos, y le dijo, se molestó Jesús, hermanos: si yo quiero que él quede, y no solo ahorita, sino hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, ¿a ti qué te importa? Tú ven y sígueme. Fíjense, hermanos, otra vez. ¿Por qué tiene que volverle otra vez a sacar su mismo mal? ¿Por qué tiene que volver a recordarle otra vez, hermanos, a Pedro, el que no se sujeta a una autoridad? ¿Por qué no admite el magisterio del Señor Jesucristo? ¿Por qué no reconoce que está frente al gran maestro, al pastor de pastores? ¿Por qué tiene que abrir su boca? ¿Por qué tiene que dar ideas? Otro día Jesucristo, hermanos, fíjense, hermanos, que un día en que sí lo colmó a Jesús, hermanos. Vino Jesús y le dijo: miren, vengan para acá, les quiero contar que se está acercando mi hora. Voy a ser entregado en mano de hombres pecadores y me van a matar, y al tercer día resucitaré. Señor, ven para acá, ven para acá. Y lo agarró y se lo llevó aparte. Y oiga la humildad de Jesucristo, hermanos. ¿Se dejó llevar el Señor? Sí, Pedro. Señor, no hables así. De ninguna manera eso te acontezca. Y comenzó a reconvenirlo para que no fuese a la cruz. Él no es el maestro. ¿Por qué tiene que abrir su boca otra vez? Pero hoy sí, hermanos, colmó la paciencia del maestro. Apártate de mí, Satanás, le dijo. Me eres tropiezo. Ya me estás haciendo tropezar mucho. Ya me estás estorbando mucho. Porque tú no pones tu mirada
en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Oiga eso, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Está bien el ejemplo o no está bien? Ese papel lo hacen muchos hoy, hermanos. Muchos lo hacen hoy. Muchos hacen este papel, hermanos, no reconocen nunca a un maestro, hermanos. Cuando alguien es soberbio, hermanos, y no reconoce a un maestro, siempre hace el papel de sabelotodo. Siempre como dice, sí, no, esto yo. Cuando a alguien, hermanos, no le gusta ser discípulo, nunca pregunta, porque nunca quiere demostrar que no sabe. Él quiere demostrar siempre que lo sabe todo. Como que dice que sí lo tiene claro. Bueno, sí, solo me queda una dudita por ahí. Quiero preguntar esto. Y siempre da la imagen como que sus dudas son mínimas. Siempre trata de dar la sensación como que trata de minimizar sus dudas. Y como que todo lo tiene claro. Como que dice, bueno, lo que me puede enseñar el maestro aquí es una cosa mínima. Yo lo tengo ya todo claro. Pero sí solo hay un cierto detallito ahí. No lo dice, hermanos, pero parece que lo gritara. Cuando alguien no es discípulo, hermanos, nunca pregunta nada, nunca pide nada. Un día el Señor Jesucristo también tuvo que reprender a todos sus discípulos y les dijo, miren, hasta ahorita nada me han pedido. Pedid, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y por qué no pedían? Nosotros no pedimos, hermanos, cuando no admitimos que quien está al frente tiene facultad para darnos algo. Nadie pregunta, hermanos, cuando no cree que puede aprender de un maestro. Nosotros preguntamos, hermanos, cuando tenemos confianza que el maestro, hermanos, puede enseñarnos y cosas muy profundas. Les aseguro, hermanos, que muchas personas dentro de la iglesia pretenden dar una imagen, hermanos, se pretenden dar un lugar, pretenden dar la impresión, hermanos, como que casi nunca tienen necesidad. Un día me dijo una persona, mire, hermano, yo realmente casi no me he acercado a usted porque, francamente, no he tenido mayor necesidad. No hay pena, le dije. ¿Y qué le puedo decir yo? No puedo yo obligar, hermanos, a alguien a que se acerque cuando no tiene necesidad. Pero una cosa le digo, hermanos, puede ser que nosotros no nos acerquemos porque tengamos ninguna duda o alguna pregunta que hacer. Puede ser que nosotros nos acerquemos solamente para ser ministrados. ¿O no se ministra el Espíritu? Sí, hermanos. Pero quiero seguir con la enseñanza, hermanos, porque lo que usted me está oyendo es de mucha importancia. Con esto, hermano, no le voy a decir que se acerque de aquí en adelante y se me junte el montón, porque no es eso lo que estoy pidiendo. Quiero aclarar eso, hermanos, porque no es eso lo que estoy pidiendo. Esto lo digo no por mí, lo digo por ustedes, porque a ustedes les conviene. Por mí no, porque yo ya hice mi papel, no sé si me entienden. Dios ahora me ha puesto como maestro, he sido discípulo, y les aseguro, hermanos, y lo voy a decir sin ningún alarde, hermanos, yo creo que como discípulo dentro de la religión, yo creo que fui buen discípulo, dentro de los límites de la religión y de la luz que yo había recibido. Creo que me sujeté a un pastor y fui respetuoso y estuve muy sujeto. No les miento, hermanos, y ustedes pueden buscar mis antecedentes en los que me conocieron. Yo creo que siempre tuve un reconocimiento de una autoridad y la hice de corazón, siempre pregunté, siempre me acerqué para preguntar muchas cosas, muchas, todavía pregunto. Cuando tengo la oportunidad de encontrarme frente a alguien, hermanos, que sabe, yo pregunto. O mejor dicho, o aunque no sepa mucho, pero si yo no sé, pregunto siempre. No me ofende preguntar. No me siento menos por preguntar. Hay quienes, hermanos, miren, como que se los pone un poco incómodos el hecho de ubicarse en un papel de niños, de que tienen que aprender. Su soberbia los hace sentirse un poco incómodos porque no quieren dar la imagen de tontos ni de dependientes. Quiero seguir con esta enseñanza. Esto es importantísimo, hermanos. Le voy a contar, hermanos, que fue el diablo precisamente quien le enseñó a Adán la no dependencia de un maestro. Dios era el maestro de Adán. Dios llegaba al huerto, hermanos, y Adán tenía tanto que aprender de Dios, hermanos. ¿Qué hombre como Adán, hermanos, tenía la facultad de hablar directamente con Dios, hermanos? Oigan, qué privilegio ese. Adán tenía el gran privilegio, como pocos hombres, hermanos, de hablar con Dios y preguntar y hablar de la forma más natural. Pero este soberbio, hermanos, influenciado por las ideas de Satanás, vino el diablo y le dijo, con que Dios les ha dicho a ustedes, y ustedes que se dejan mandar, y ustedes que le hacen caso, no, hombre, no morirán. El diablo, hermanos, metiendo la soberbia en el hombre, le enseñó a no depender de Dios, a no buscar a Dios como maestro. Adán, hermanos, hizo precisamente eso.
buscó su propia prudencia. En todas las escrituras, hermanos, Dios nos hace una exhortación, una amonestación, que dependamos de Dios. Jesús dijo, separados de mí, nada podréis hacer. Vino Dios, hermanos, y logró zafar la mano de Adán de Dios. Logró separar, hermanos, esa relación. Logró lo que quería. El diablo hizo precisamente lo que quería. Sabía que la destrucción de la humanidad, hermanos, dependía, hermanos, de desprender al hombre de esa relación, de esa dependencia de Dios, y lo logró. Logró, hermanos, que Adán no reconociera a Dios como su maestro, hermanos. Le enseñó el diablo al hombre, hermanos, que él mismo podría ser autodidacta. No, hombre, agárrate una tu concordancia, cómprate una tu Biblia y cómprate una tu teología, lee. ¿Y para qué tienes tu Biblia? Si tú también tienes inteligencia, tú eres capaz. Si lo que predican ahí, pues ¿de dónde lo han sacado? ¿No es de la Biblia? El diablo, hermanos, el trabajo de Satanás, hermanos, es precisamente, hermanos, crear en nosotros una independencia. Les aseguro, hermanos, que hay muchos, hermanos, que sí dan esa imagen, hermanos, y la dan bien puesta, sin dudas. Dan una imagen, hermanos, como que no necesitan depender. Sí, quiero ir a oír, pues ni modo, con oír basta. Con oír lo que ahí se predica basta, pero no buscan una administración, no buscan, hermanos, una dirección, no buscan, hermanos, una intervención directa del maestro hacia el discípulo. Un discípulo, hermanos, hasta de ahí viene la palabra disciplina. Un discípulo, hermanos, es el que se deja disciplinar por un maestro. Si se os deja sin disciplina, ¿qué dijo Pablo? Sois bastardos y no hijos. Cuando alguien, hermanos, endurecido en su soberbia, hermanos, ya no busca, hermanos, ser conducido, no busca ser enseñado, no quiere que se le regañe, no quiere que se le amoneste, no quiere que se le diga nada, entonces rehúye la disciplina, por lo tanto, dejó de ser discípulo. Yo quisiera que leyéramos varios pasajes, hermanos, porque la palabra yo creo que les va a hablar a ustedes elocuentemente esta noche. Busquen ustedes en el libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1, amén, hermanos. Pon atención lo que dice del verso 23 en adelante. Aquí está hablando Dios, hermanos. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El discípulo, hermanos, es aquel, hermanos, que se deja conducir y está atento a la reprensión. Volveos a mi reprensión. En el pasaje que leíamos anteriormente, hermanos, me llama la atención, hermanos, esas palabras de Jesucristo. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Miren, lo que le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él no es lo mismo que hoy un líder religioso le diría a la gente que cree en ellos, porque Jesús piensa diferente y hoy el mensaje del evangelio, hermanos, está tan desviado de la realidad. Hoy, hermanos, cualquier líder le hubiera dicho a los judíos que hubiesen creído en ellos, ustedes ya salvan, ya creyeron, son salvos. Yo creo que les hubieran ofrecido la salvación así, ya los meten al cielo. Jesús no. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra. Y hermanos, ¿y cómo podía permanecer en la palabra si él la estaba predicando cada rato? ¿Cómo? Dígame. De lejos, leyendo papeles, leyendo tratados, leyendo cartas. ¿Cómo? El Señor dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oigan, el proceso hacia la salvación, hermanos, quiere decir que antes de alcanzar la salvación primero hay que entrar por el proceso de ser discípulo, y el que no quiere ser discípulo, hermanos, miren, ni siquiera ha llegado al otro, ni siquiera ha llegado todavía al siguiente paso, que es conocer la verdad, y el siguiente paso es ser libre. Si no ha llegado, si no ha podido ni siquiera ser discípulo, hermanos, ¿cómo pretenderá entonces llegar a conocer la verdad? Entonces dijo Jesús, hermanos, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, hermanos, quiere decir que no es discípulo alguien que permanezca en el templo o que permanezca en la iglesia. No dice el Señor, si vosotros permanecéis en la iglesia. No, hermanos, porque hay muchas personas que permanecen en el templo, pero no en la palabra. Una cosa es venir a la iglesia, que usted me diga, hermano, pero yo no falto a ningún culto. Amén. Está bien. ¿Quién le critica eso?
Lo que le estoy criticando no es tanto que usted no se pierda un culto, ni se pierda una de las actividades de la iglesia. Lo que le estoy criticando es que no permanece en la palabra. No sé si me entienden, hermanos. Lo que Jesucristo está diciendo, hermanos, es: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Nosotros debemos ser discípulos de la palabra. ¿Y qué palabra, hermanos? La palabra revelada. El apóstol Pedro dijo, hermanos, después lo entendió Pedro, hermanos. Dijo el apóstol Pedro: tenemos la palabra profética más segura, a la cual bien hacéis en estar atentos. La palabra profética, hermanos, es la palabra que se explica, la palabra que tiene revelación. Si usted agarra la Biblia y la lee, eso es letra, es letra muerta. Pablo dijo, hermanos, la letra mata, pero no está hablando de la letra del mundo, pues esa obviamente mata. Es esta letra, hermano, la letra de la Biblia. Que usted me diga a mí: yo no necesito ir a la iglesia porque yo me la paso leyendo la Biblia todos los días. Usted está tropezando con la misma palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿sabe qué le dijo el profeta Isaías al montón de religiosos? La palabra de Dios a ustedes se les va a convertir en letra sobre letra, línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que se vayan y caigan de espaldas y queden atrapados y presos. La misma ley, la misma palabra de Dios se les convirtió en una trampa que los hizo caer. Entonces, hermanos, no me diga usted: yo voy a ser un autodidacta. Allá en la universidad a mí me enseñaron técnicas de estudio bíblico, técnicas de estudio, y ya sé cómo ser uno un investigador, ya sé cómo convertirse uno en un autodidacta, yo ya sé cómo prepararse uno mismo, cómo ser inteligentes, tener una metodología y poder uno aprender uno mismo. Está bien. ¿Quién se lo impugna? Cada quien puede pensar así. Lo que yo le quiero decir es lo siguiente, hermanos: nosotros tenemos que depender de la palabra profética. La palabra profética es la palabra, hermanos, que se tiene que explicar continuamente porque tiene revelación. Si usted, hermano, rehúye y no reconoce un maestro, hermanos, usted no me diga: mire, yo quiero oír la palabra nada más, pero no quiero ver al hermano. Eso se llama soberbia, hermanos. Nosotros tenemos que reconocer un maestro, querramos o no. Oiga lo que dijo el apóstol Pablo. Le voy a contar algo, hermanos. Hay tantas cosas que nos enseñan a nosotros la doctrina que usted me está oyendo. ¿Sabía usted, hermanos, que muchas personas rechazaron a Pablo como maestro? ¿Lo sabía usted? Lea las cartas de Corintio y se va a asustar. Lea los 2 libros de Corintios y se va a asustar cómo muchas personas menospreciaron a Pablo y no lo querían reconocer. No todos, hermanos, porque habían verdaderos discípulos de los cuales Pablo daba un testimonio: fulano y fulano, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Hay de algunos hermanos de los que se puede dar un testimonio categórico. Hay otros hermanos que son muy dudosos, son desconfiables. Pero dentro de estos hermanos, Pablo menciona cómo muchos hermanos lo rechazaban, lo criticaban, lo menospreciaban y no admitían su magisterio, no admitían su apostolado. Por eso es que, hermanos, el apóstol tiene que decir: yo soy apóstol, y tiene que dar tantas señales. Miren, yo esto, como quien dice: me tengo que hacer un necio por ustedes. No debiera de hacerlo. Ustedes deberían de admitir que yo soy un siervo de Dios. Me deberían de reconocer, pero no por mí, por ustedes me voy a hacer necio por un poco, para tratar de presentar las señales de su apostolado. Qué lástima que tenga Pablo que hacer eso, hermanos, porque hay quienes, hermanos, no lo podían reconocer como un siervo de Dios. Pero en cierta ocasión Pablo, en esa defensa, Pablo le dice: miren, les dijo Pablo, aunque ustedes tengan muchos maestros, les dijo, padres no tendrán muchos, porque en Cristo yo los engendré. ¿Quién es padre de quién? Espiritualmente hablando, hermanos, la palabra de boca de quién la oyó usted. Pues de quien usted oyó esta palabra, usted es hijo espiritual, aunque no quiera. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aunque ustedes tengan un montón de enseñadores y otros que les sigan ampliando, pero la palabra que los engendró en este camino, ¿quién se los dio? Y aunque ustedes tengan muchos maestros y muchos ayos, 1000 ayos, decía Pablo, aunque ustedes tengan 1000 ayos, no tendréis muchos padres, porque en Cristo yo os engendré. Aunque lo rechazaban, no lo reconocían como padre. Yo les digo una cosa, hermanos, la historia se repite. Y no podría ser para menos, hermanos. Si el apóstol Pablo y hermanos llegó a esta condición, pues hombre, ¿quiénes son, hermanos, para que eso no vuelva a repetirse? La cosa sucede, y uno lo puede notar aquí en la misma iglesia, hermanos. Muchos no tienen madera para ser discípulos. Se ve que no tienen ni siquiera la intención de serlo. No buscan serlo. No se ve que traten de agradar siendo discípulos. Nunca se colocan en ese papel. Se ve, hermanos, que tratan de dar una imagen de independencia.
tratan de dar una imagen de sabelotodos, tratan de dar una imagen, hermanos, de no necesidad. Ahora fíjense bien, hermanos, sigo leyendo el pasaje de Proverbios, porque esto nos va a ayudar a entender. Dice, hermanos, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Ahora escuchen, hermanos, aquí se va a referir a este tipo de personas. En estos, voy a leer 3 pasajes de Proverbios, y en estos 3 pasajes de Proverbios se va a referir a este tipo de persona, hermanos, que no le gusta ser discípulo. Escuche cómo dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, porque entiendas, hermanos, que Dios llama a través de sus siervos. Sí, hermanos. O pretende usted que Dios venga aquí en persona a hablarle a usted. ¿Ah? O es usted de aquellas personas que dijo, no, él es un hombre. Es un hombre como quien dice a mí que me hable Dios en persona. Qué desagradable la actitud de muchos hermanos. No lo dicen. Se entiende, es obvio, tácitamente se entiende que están demandando como quien dice a mí que me venga a visitar un ángel. Yo voy a creer si a mí me viene a visitar Cristo mismo, o si viene un ángel aquí a hablarme. ¿Qué tan importante creemos nosotros que somos como para que Dios, hermanos, haga eso? No lo va a hacer. Dios no va a cambiar su metodología con nadie. Nunca fue así. Siempre envió Dios hombres suyos, los dotó de su espíritu, y Él dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, profetas, pastores. No va a cambiar Dios, hermanos, la dinámica de su reino, solo porque alguien, hermanos, en su soberbia, pretenda, hermanos, no sujetarse a un hombre. Ahora fíjense bien, hermanos. Dice, por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino, oiga, desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. El Señor, hermanos, habla de que aquellas personas que no se dejan enseñar, tarde o temprano terminarán en la gran tribulación. Pero fíjense, hermanos, sigo leyendo. Dice, entonces, verso 28, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Hay quienes, hermanos, cuando se les regaña, cuando se les amonesta, lejos de reconocer con humildad, hermanos, que están fallando, en la punta de la lengua, hermanos, tienen argumentos para justificar todos sus males, para justificar sus errores y para cerrar su corazón y no admitir la corrección. Sigo leyendo. Y comerán, dice, del fruto de su camino y serán hastiados. ¿De qué? De sus propios consejos, porque como no admiten los consejos de un maestro, ellos solo son sus propios consejeros. Hay un pasaje en el libro de Proverbios que dice así: el necio dice en su propia opinión es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Cuando alguien es soberbio, hermanos, y ya su soberbia llega a límites, hermanos, ya exagerados, ya límites, hermanos, ya patológicos. Miren, hermanos, pueden haber 7 maestros ungidos con el Espíritu Santo de Dios, pero en su propia opinión tiene la última palabra. Así hayan 7 enfrente de él, no se deja enseñar porque en su propio criterio sabe más. Y él sabe, yo sé lo que me conviene. No, yo sé. No lo dice, pero lo dice en su corazón. Sus actitudes lo revelan. Entonces dice, hermanos, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. En lugar de buscar entonces el ejemplo dentro de la iglesia, dentro de los siervos de Dios, van a buscar modelos en la calle y van a tener envidia a los pecadores. Dice, mas el que me oyere, dice, que no son todos, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ahora pasémonos al capítulo 3. Todo el libro de Proverbios, hermanos, es un precioso manual donde nos enseña a aprender y a ser inteligentes, a ser sabios. Sigo leyendo, capítulo 3, siempre de Proverbios. Vean, hermanos, que dice del verso 5 en adelante. Fíate de Jehová, dice, ¿de qué? De todo tu corazón, no de apariencia, hermano, de todo el corazón,
y no te apoyes ¿en qué? Hermanos, ¿por qué creen ustedes que la palabra de Dios recomienda que uno no se apoye en su propia prudencia? ¿Porque es un mal muy eventual, o porque es algo tan común? Es demasiado común, hermanos. Por eso es que hay tanto énfasis. Yo me asusto, hermanos. Hay tanto. Si usted lee detalladamente y empieza a observar cada cosa de estas, cada vez que se toca un aspecto respecto a esta enseñanza, se va a asustar cuánto énfasis hace la Biblia sobre aquellos hermanos que son soberbios y que les gusta apoyarse en sus ideas y yo sé. Mire cómo dice, hermanos, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él, ¿qué va a hacer? ¿Ustedes creen, hermanos, que alguien que no sea discípulo va a querer ser enderezado? No, él nunca está torcido según su opinión, nunca está mal. Por lo tanto, ¿de qué se le va a enderezar si él no cree estar torcido? ¿Qué se le va a corregir si no cree que está haciendo mal? Entonces dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y recalca: no seas sabio. ¿Qué dice? ¿Verdad, hermanos, que hay mucho énfasis? No seas sabio en tu propia opinión. El soberbio, hermanos, cuando alguien, hermanos, no va a ser nunca un discípulo, su propia opinión, hermanos, es más inteligente, más sabia, más cuerda que cualquier consejo que le sea dado por la persona que crea más ungido de esta tierra. Entonces dice, hermanos: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto concuerda con aquello otro. Cuando alguien, hermano, se pone en un papel de discípulo y aprende y es dócil para dejarse conducir, para dejarse formar, le va bien, siempre le va bien, prospera en todo lo que hace, Dios siempre está con él y todo le sale perfecto. Hay otro pasaje, pases, hermanos, al capítulo, siempre en Proverbios, capítulo 5. En el verso 7, leo del 7 al 14. Dice: ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino. Aquí está hablando, hermanos, está utilizando a una mujer como figura de la religión. La religión, hermanos, es el esfuerzo de los hombres en buscar a Dios a su manera, pero no como Dios lo enseña. Entonces dice: aleja tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final. Escucha, hermanos, cuál es el gemido. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas: ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. ¿Se dan cuenta, hermanos, que vuelven a enfocar lo mismo? Y mi corazón menospreció la reprensión. Le voy a decir algo, hermanos. Hay muchas personas, hermanos, que quizás no lo rechazan a uno así, no lo refutan así verbalmente. No, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, hermano. No, yo no estoy de acuerdo. Quizás no lo digan, quizás no refuten, hermanos, así verbalmente. Lo hacen en su corazón. Tienen un bloqueo. Ponen una cortina allá adentro y como que dicen: sí, lo voy a oír, pero no me parece. Hay muchas personas, hermanos, así. Y le voy a decir algo, usted no tiene que decirlo. Se percibe cuando alguien, hermanos, pone un cerrojo en su corazón. Se percibe, hermanos, cuando alguien, como quien dice, lo oye a uno educadamente, por educación. Pero no porque, hermanos, no porque como un niño sepa que se va a dejar conducir porque el consejo lo va a llevar por el camino del bien y va a encontrar lo que su alma desea. Muchos, hermanos, no son lo suficientemente humildes para dejarse conducir de esta manera. Entonces, hermanos, en su corazón crean un bloqueo, aunque son muy respetuosos. Respetan, pero nada más. Dice, hermanos, vuelvo a leer esto. Dice, verso 12, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz, oiga, de los que me instruían. Y no se refiere precisamente a Dios, ¿eh? Oiga, ¿a quién se refiere? Se refiere a muchos, ¿va?
porque está hablando en plural. Dice, no oí la voz de los que me instruían, obviamente de los maestros que Dios dejó. Dice, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. ¿Verdad que es clara la palabra de Dios, hermanos? Sigo leyendo, dice, casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Verso 22, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Escuche esto, hermanos, la palabra de Dios le llama locura cuando alguien, hermanos, miren, cierra su corazón y crea una cortina de soberbia, hermanos, para no admitir ser formado. Yo le voy a decir algo, desafortunadamente, hermanos, no todas las personas que llegan a la iglesia son discípulos. Entiéndase, esta es una verdad, hermanos. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que la Biblia dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos? Estos pocos escogidos son los que lograron ser discípulos, hermanos. Así como usted lo oye, esos pocos. Porque muchos, hermanos, son muy maliciosos para oír, hermanos. Como un día, me llamó la atención porque a una jovencita le estaban llamando la atención unos hermanos, unos diáconos, y le estaban así, pero en eso habían otras jovencitas por allá como que, amigas de ella, y la estaban esperando como quien dice mientras la regañan, y se nota que estaba así, y estaba haciendo la cara como que estaba compungida, pero de repente miraba de reojo a los otros, y hacía una sonrisita, y quizás los diáconos no lo vieron, pero yo lo vi. Se ve, hermanos, que hay muchos que menosprecian la corrección, a legua se nota, de veras. Por eso le digo, hermanos, dentro de la iglesia, pues hombre, ¿cómo no quisiéramos, hermanos, decir nosotros, todos los que están aquí entrarán al reino de Dios, todos serán salvos, todos los que están aquí entrarán a la vida eterna? Pero uno sabe, hermanos, que no todos hacen el papel de discípulos, muchos no se dejan enseñar, de veras, hermanos, muchos han tomado un papel que yo pienso que después de mucho tiempo de estar en la iglesia les pasa a las de Pedro, ya casi que les cuesta un mundo, hermanos, ya no hacer evidente, hermanos, su no reconocimiento de autoridad. Pedro, hermanos, ni al mismo Señor Jesucristo siempre encontraba una forma de resistirle. Y vino el Señor Jesucristo, hermanos, y el último día, después de resucitado, le tuvo que decir a Pedro, Pedro, cuando tú eras joven te ceñías y hacías lo que querías, pero cuando seas grande otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Como quien dice, hermanos, vas a tener que ser llevado un poco a la fuerza. Pero es discípulo, pues al final de cuentas, Pedro se salvó, pues. No estoy diciendo, hermanos, que no se salvó. Lo que estoy diciendo, hermanos, que le costó un mundo. Tuvo que ser llevado, tuvo que ser forzado casi, porque le costó, siempre impugnó, no fue dócil, no fue así, hermanos, no fue suave, no fue blando hacia la obediencia, no fue permeable a la obediencia, sino fue, hermanos, resistente, acerado, muy cristalizado, mucha malicia, mucha resistencia. En las Sagradas Escrituras, hermanos, recomienda algo, hermanos, para poder ser un discípulo y dejarse conducir por la palabra. Dice el apóstol Santiago, desechando pues toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Quiere decir, hermanos, que para poder ser uno un discípulo y dejarse formar por la palabra, uno tiene que haber quitado ya mucha inmundicia y mucha malicia. Cuando una persona es muy maliciosa, hermanos, miren, difícilmente, hermanos, se deja formar. Ay, tiene muchas cortapisas, hermanos, miren, su mente es más veloz que su oído. Está oyendo la voz del maestro, pero como su mente es vertiginosa, está hablando el maestro, pero su mente está pensando 1000 cosas. Y está creando, hermanos, toda una infraestructura de mecanismo de defensa en su interior para que lo que está oyendo no entre. Le estoy diciendo una de las verdades más grandes de la Biblia, hermanos. ¿Saben ustedes qué pasó con Saúl? Le hablaba al profeta Samuel. Y claro, Saúl respeta al profeta Samuel, porque ni modo, ¿quién no sabe que Samuel es un fiel profeta de Jehová? Y que no deja caer a tierra una palabra. Y que Dios lo respalda, y que Dios se le presenta, y que Dios, hermanos, se volvió a manifestar en Silo por la palabra de Samuel. ¿Quién no lo sabe?
Todos saben, hermanos, que Samuel es un profeta respaldado y ungido por Dios. Es el colmo si Saúl no lo quiere admitir. Pero hermanos, se nota que es muy soberbio. Entonces, sí lo oye. Y Samuel, hermanos, es el comisionado de parte de Dios para hablarle a Saúl e indicarle lo que tiene que hacer. Mira, Jehová me habló esta noche y dice que tienes que ir a Amalec y destruir a los amalecitas y también matar al rey y no perdonar esto. Y dice Jehová que, entonces, hermanos, el soberbio lo oyó, pero como quien dice, bueno, sí, bueno, vamos a hacer algo de eso. Y se fueron a hacer un 80% de lo que le fue dicho. Un 20% no lo consideró él pertinente. Dijo, bueno, también yo tengo mis propias ideas, yo creo que, no, bien, llevémonos esas ovejas. También, mira, Saúl, y nos podemos llevar también estas vaquitas, se ven bien buenas, tráetelas. Y comenzó a hacer lo que Dios no mandó. Cuando ya venían de regreso, hermanos, Saúl dice que pasó a Carmel a levantarse, hermanos, un monumento a su desobediencia, según él, a su gran victoria sobre Amalec. Y ahí traían vivo al rey, a Agag, lo traían vivo ahí. Estaba tan molesto el profeta Samuel que él tuvo que matar a Agag. ¿No te dijo Dios que hicieras esto? ¿Y no te dijo Dios que hicieras esto? Y agarró Samuel la espada y él lo tuvo que matar. Y Dios le dijo al profeta Samuel, me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Se ha vuelto en pos de mis palabras, no es un discípulo. Y si usted me dice a mí, mi hermano, fíjese que yo soy maestro y soy instructor en sistemas de computación, enséñeme. Mire, tengo 1000 preguntas que hacerle y le voy a hacer preguntas y enséñeme. Pero si se trata de cosas espirituales, quédese callado porque Dios me ha puesto como maestro para eso. No sé si me entienden, hermanos. Porque, hermanos, miren, en la palabra del Señor, el apóstol Pablo, hermano, fue claro en decir, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es competente? Usted, hermano, puede venir y jactarse y ufanarse de decir que allá en el mundo, hermanos, usted fue un estudiante galardonado, le pusieron medallas donde usted estudió, fue abanderado, y usted como trabajador, pues lo condecoraron como el mejor empleado, como el mejor vendedor, como el mejor técnico, como la persona más capaz, y todo lo que usted quiera, hermanos. Pero admita que en las cosas espirituales estamos en la calle y tenemos que aprender. Y el que no se pone en ese plano, hermanos, está perdido. Está perdido. Jesús dijo, hermanos, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, yo quisiera leer otro pasaje, hermanos, porque esto es muy importante. Ahí en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, Eclesiastés capítulo 5, amén, hermanos. Dice en el verso 1, leo el verso 1 y verso 2, dice, cuando fueres a la casa de Dios, oiga la recomendación, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón. Oiga eso, hermanos. Ni siquiera usted deje hablar a su corazón, porque su corazón puede estar rechazando la instrucción. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Pases, hermanos, allá al libro de Hebreos. Miren, hermanos, que dice en Hebreos capítulo 12. Ya van a ver ustedes, hermanos, la gran importancia que hay en las escrituras, que se le da en las escrituras al hecho, hermanos, que usted sea un discípulo, pero no sea un discípulo, pero no profesional, hermanos. No lo haga usted por compromiso ni porque lo prediqué.
ruéguele a Dios que a usted le nazca en su corazón serlo, o estamos perdidos. Miren cómo dice, hermanos, en el verso 23, Hebreos 12, 23, mirad que no desechéis, oiga, ¿a quién? Al que habla. Y no se refiere, hermanos, precisamente a Dios, porque si no, qué fácil hubiera sido decir Dios, ¿va? Pero oigan, hermanos, ¿cómo dice la palabra de Dios? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esa frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora explico esto, hermanos, porque esto sí merece una explicación. Fíjense, hermanos, que en el verso 25 dice, si ustedes leen, hermanos, de ahí para atrás, no voy a leer eso porque se vuelve largo. Aquí Pablo viene diciendo, hermanos, le está hablando a la iglesia, le dice, hermanos, miren, ahora ya no nos hemos acercado nosotros a un monte, atrás lo dice, no nos hemos acercado a un monte que se puede palpar. Ahora ya no nos acercamos a un templo de Salomón, a un lugar visible. Ya no es tanto las cosas visibles. Ahora nos hemos acercado a un lugar espiritual, a la compañía de millares de ángeles, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a la congregación de los primogénitos lavados por la sangre de Cristo, a Jesucristo el mediador del nuevo pacto, y comienza a hablar, hermanos, a dónde nos hemos acercado, y se está refiriendo a la iglesia, hermanos. Esas son cosas que usted aquí no las puede ver con sus ojos, pero aquí están, porque está escrito, hermanos. Si no, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Pablo está diciendo, hermanos, que aunque nuestros ojos ya no vean ahora un monte, un templo, cosas físicas, pero no debemos de ignorar que estamos frente a una congregación, a millares de ángeles. Estamos frente a millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y comienza a hablar, hermanos, de cosas espirituales. Y luego, hermanos, por último concluye diciendo Pablo, mirad que no desechéis al que habla. ¿Dónde, hermanos? No está hablando de la iglesia. No está hablando de la manifestación que hay ahora dentro de la iglesia, en el reino, que ya no estamos frente a una religión judaica. Ya no estamos frente a un templo, frente a un monte donde una vez Dios le habló a Israel así, truenos y voces y relámpagos. No, dice, ¿y quién era el que les hablaba? ¿Saben ustedes cómo hablaba Dios antes, hermanos? ¿Cómo le hablaba Dios a Israel antes? Vino el pueblo y le dijo, no queremos que Dios nos hable a nosotros directamente. Mejor habla tú con Dios y tú háblanos y dinos lo que Dios nos quiere decir. ¿Se recuerdan ustedes que el pueblo de Israel así le dijo a Moisés, ¿verdad? ¿Quieren que lo veamos? Rápidamente, no pierda Hebreos, hermanos, es que me interesa que la enseñanza quede clara. Éxodo capítulo 20, verso 18. Dice la palabra del Señor así: todo el pueblo, oiga, observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Les dio miedo a la presencia de Dios, hermanos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Muy bien. Solo quería leer eso, hermanos, para hacer la comparación entre lo que estamos leyendo ahora. Entonces, ¿quién les hablaba antes? ¿Desde dónde les hablaba Dios al pueblo de Israel entonces? Desde la tierra, porque era Moisés el que les hablaba, ¿ya? Moisés les hablaba, entonces era Dios quien les hablaba, pero por medio de un hombre, por medio de Moisés. Ahora, pues hombre, siempre hay hombres, hermanos. ¿Saben cuál es la gran diferencia, hermanos, entre aquel pacto y este pacto? Que antes, hermanos, Moisés subía al monte Sinaí y venía Dios y le hablaba y Moisés tomaba nota, y después venía y traía el rostro resplandeciente y bajaba ante el pueblo y le decía, miren, Dios dice esto. Y
y tenían que sujetarse a lo que había dicho él. Era él, Moisés. ¿Qué le dijo Dios, hermanos, el día que levantó a un discípulo de Moisés llamado Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para poner por obra todo lo que mi siervo Moisés te mandó. ¿Y por qué no le dijo Dios todo lo que yo les he mandado? No sé si me entienden. Todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Hasta Dios, hermanos, miren, Dios, hermano, le da su honor y le da su lugar a Moisés. Y le dice, mira que te mando que seas valiente y que te esfuerces para poner por obra todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todo lo que hagas. Entonces vino Dios, hermanos, y mandó a Josué a sujetarse a la voz del que hablaba desde la tierra. No podemos evitar, hermanos, que muchos no puedan, les cuesta ya. Han llegado, hermanos, ya a un plano en que difícilmente van a asumir un papel verdadero de discípulos. No lo pueden hacer, les cuesta mucho. Y hay una soberbia bien definida en su corazón y no pueden admitir estar en ese papel porque les incomoda el hecho de pensar que le tengan que decir, que lo tengan que guiar, que le tengan que conducir, dejarse formar. Muchos ya no lo admiten. Ya se creó una costra muy grande, un mecanismo de defensa, hermanos, que rechaza todo tipo de formación. Que Dios le enseñe en esta noche. Vamos a orar al Señor.